¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León, soy programador, creo videos y también ya ahora escribo libros. Bueno, solamente he escrito uno. Mi último libro está en número uno en ventas y bueno, puedes ir ahí en el primer comentario a adquirirlo y te agradeceré bastante. En este video te preguntarás por qué se llama así. Bueno, en este video quiero hablar de ciertas cuestiones que nunca he hablado y creo que también pocas veces se habla y es porque no te tiene que dar pena decir no. Sobre todo cuando estás estimando proyectos, sobre todo cuando es imposible hacer las tareas. Y bueno, hay que decir un no con fundamento, obviamente, no solamente decirlo no, tampoco seas un pavo. A lo largo de mi vida laboral me he fijado en muchas situaciones que no solamente las he afrontado yo, sino que las he visto también en compañeros de trabajo, que es muy difícil para ellos decir que no cuando se les va a asignar ciertas tareas. Y esto pasa, bueno, pues ¿por qué pasa? Creo que como programadores estamos muy metidos al tema de yo soy un programador, sí puedo ser eso, soy súper poderoso, soy un súper cabronazo y bueno, resulta que muchas veces no puedes hacerlo. Y esto es prácticamente porque las situaciones son muy complejas al momento que estamos programando, sobre todo para estimar el tiempo. ¿Por qué? Cuando tú estás programando, nosotros utilizamos mucho la cabecilla, a veces. Y bueno, el punto es que al utilizar la cabecilla, bueno, a veces la cabecilla, el cerebrillo está utilizando los recursos para pensar otras cosas. Por ejemplo, problemáticas familiares, por ejemplo, deudas, por ejemplo, resaca. El punto es que estas cuestiones de alguna manera afectan en las estimaciones de tiempo, pero también hay otras cuestiones. Por ejemplo, un mal análisis. El mal análisis puede presentarse porque un sistema puede caer al caos. Cuando un sistema ya está siendo utilizado por muchas personas, este sistema está en producción y este sistema tiene cambios, bueno, esto puede tender al caos y el sistema en sí, el código se va tendiendo a la entropía. Gracias a las buenas prácticas como patrones de diseño o una arquitectura, esta entropía se va reduciendo, pero siempre al final de cuentas el código tiende a la entropía, es decir, tarde o temprano vas a tener malas prácticas en tu código, eso es muy probable. Y el punto aquí es, después de todo este chorón, es a lo que viene. Es muy difícil para nosotros decir no cuando tú en un sistema comenzaste a hacer tu sistema, tu módulo, tu requerimiento y era de cero. Empezaste a codificar este módulo de cero, entonces tú ibas todo prácticamente haciéndolo a tu manera. Cuando tú estás trabajando en un código legacy, a veces el módulo, a pesar de que sea el mismo módulo, no es la misma forma de hacerlo, no es el mismo tiempo a considerarse, porque este módulo podría afectar a otros módulos existentes, los cuales están en producción. Y muchas veces a nosotros simplemente nos viene en la cabeza, yo ya hice un módulo parecido. Entonces en ese tiempo que tú me indicas, bueno, sí puedo hacerlo, pero no pensamos en las consecuencias más allá. Y es por eso que decimos que sí. Ese es uno de los factores. Otro de los factores es sentirte tú como el programador super genio, super poderoso, super egocéntrico y decir siempre que sí, porque si dices que no, te pegaría en el ego. Estas son las cosas más peligrosas que yo he visto como programador. El ego del programador es algo que existe. Sentirte que puedes hacerlo, tomarlo como reto, pero no cuidar tu salud mental. Esto puede traer muchas consecuencias, sobre todo porque tienes que invertir tiempo fuera de trabajo. Aquí el punto a considerar es que quites a la mierda ese ego y seas más realista, pies en la tierra, indicar cuando viene un requerimiento, analizar qué consecuencias llevaría a hacer eso y si el tiempo que te están proponiendo es exacto o podría haber cierto riesgo. Y aquí es el punto a considerar, los riesgos. Cuando hay riesgos en algo, cuando algo está en producción, hay muchos riesgos que pueden involucrar no haber pruebas unitarias, puede afectar ciertos módulos que tú no estás vislumbrando en ese momento, por lo cual el tiempo debería ser un poco más alto de lo que te están proponiendo, ya que esto es un riesgo. Otro de los riesgos es que hay rotación de personal y que a lo mejor esa rotación de personal tú tienes una dependencia en algunos otros requerimientos que están haciendo otras personas. Eso también es un riesgo para ti porque tendrías una espera y por lo cual te afectaría en el tiempo de entrega. Esos factores externos terceros son riesgos y tienes que analizarlos. Puede haber riesgos de muchas cosas. También podría ser una situación en la que tú estás enfermo y estás tomando ciertos días y bueno, a final de cuentas no tienes la misma fortaleza para acabar ese tipo de módulos y esto no solamente tiene que ser una afectación física, sino también puede ser una afectación mental, que me gusta hablar mucho de esto. Muchas de las cosas que hacemos tienen que ver con la cabecilla. No digo que sea la única profesión donde tenga que ver la cabecilla, porque ya veo venir a todos los cabrones, ay, los programadores es la mierda. El punto es que, quieras o no, así es la situación, los programadores a final de cuentas usan mucho la cabeza y, bueno, también están presentes muchos de los trastornos mentales, depresión, ansiedad, y que muchas veces se infravaloran. Y bueno, ese tipo de situaciones también
son un riesgo en el tiempo de entrega de las cosas. Al final de cuentas, una persona que tiene un trastorno no va a tener la misma motivación que una persona que está pues saludable. El punto aquí de este video es considerar que vale la pena muchas veces decir que no, porque el hecho de decir que no puede hacer el cambio en tu vida. Muchas veces nosotros nos echamos más carga de la que deberíamos tener simplemente por tener vergüenza de decir que no, por no considerar decir que no. Ahora el punto contrario, cuando dices que no hay que decirlo con fundamento. Por ejemplo, llega un requerimiento nuevo y te indican que es el tiempo para hacerlo es una semana y esa semana tú dices que sí porque no evalúas más allá de solamente decir sí, es decir, no evalúas las consecuencias de lo que involucra hacer ese nuevo módulo, ese nuevo requerimiento. Y si tú evaluaras por lo menos un momento de tu día el tiempo de ese módulo, quizá te darías cuenta que ese módulo podría estar más pronto o quizá podría estar más tardado. En esta situación de más tardado, tendré los fundamentos suficientes para indicar por qué es más tardado y decir, no, en una semana no va a estar. Va a estar una semana y media porque esto involucra hacer cambios con este otro equipo, hacer cambios en este apartado en el cual nunca he movido ese código, tengo que hacer un análisis de ese código es un espagueti o ese código tiene ciertos patrones de diseño que yo no conozco. Entonces ese punto de evaluación te da las justificaciones necesarias para que tú también digas no y de alguna manera te sientas más tranquilo en tu vida. Al final de cuentas, si tú dices sí a todo, tendrías que hacerlo en esa semana. Te das cuenta a mitad de semana que hay ciertas cosas que no evaluaste y esas cosas que no evaluaste pues te van a obligar a trabajar de más, a estar estresado. Y bueno, si tuvieras las justificaciones desde un inicio diciendo, ¿sabes qué? Una semana y media porque realmente en una semana no va a quedar, estarías más tranquilo, ¿no lo crees? Lo importante es que cuando decimos que no hay que tener un fundamento para decirlo, pero también no decirlo por decir. Pero es muy importante comenzar a aprender a decir que no, y no solamente para las cosas laborales, sino que para tu vida. El no es de las cosas más importantes que existen, es una herramienta que te va a ayudar a tener una vida más tranquila. Y he querido grabar este video porque muchas de las situaciones más difíciles que yo enfrenté laboralmente fue por no decir que no. Situaciones en las que se me indicaba, oye, puedes hacer este proyecto por fuera, en tu tiempo libre, o puedes hacer este requerimiento, te vamos a pagar un poco más y lo haces en menos tiempo. Situaciones en las que puedes hacer este cambio, se fue esta persona de nuestro equipo y puedes hacer esto y te pagamos un poco más cuando es el tiempo extra el que tengas que tú absorber y ese tiempo extra no lo consideras que es tiempo de tu vida. Bueno, muchas veces a mí me hubiera liberado bastante la cabecilla haber dicho que no. Sobre todo, creo que muchas situaciones en las que estuve a punto de llegar a un burnout o en situaciones donde estuve, de hecho, en un burnout, que fueron dos burnouts que he tenido en mi vida, bueno, creo que me hubiera liberado bastante haber dicho que no. Y me hubiera sentido mucho más tranquilo y quizá no hubiera llegado a ese punto. Sobre todo el objetivo de este video es eso, que vale la pena aprender a decir que no. No es decir no para todo, sino que decirlo con fundamento. Y a veces vale la pena analizar y ver más por nosotros que por lo laboral. Y cuando digo por nosotros es en el aspecto de la salud. A veces nosotros no vemos las consecuencias que tiene nuestro cuerpo, ya sea física o mentalmente, hasta que ya las tenemos encima. Pero hay muchas personas que están comenzando ahorita en la labor de programador o cualquier otra labor que podría ser también considerado decir no, obviamente. Y creo que es importante este video para que tú reconsideres situaciones en las que a lo mejor tienes una carga, un estrés de la mierda, un dolor de espalda por tanto estar en la máquina y consideres que a lo mejor vale la pena decir que no y simplemente decirlo por qué y reorganizar las cosas. Yo creo que vale mucho la pena la comunicación en los equipos, la comunicación laboral y justificar las cosas y a veces pues obviamente el decir no podría tener consecuencias, pero creo que vale la pena más tu salud que las consecuencias que vengan. Al final de cuentas, el decir no es algo que es válido, el decir no es algo que deberías empezar a practicarlo y el decir no, no solamente las cosas laborales, sino que en tu vida no te va a hacer mal persona. Simplemente te va a hacer una persona más sincera contigo mismo. Y he querido hacer este video simplemente porque creo que es un buen video para cerrar el año. Hablar un poquito más del tema de lo que es la realidad de un trabajo como programador. Y bueno, muchas de las situaciones se hubieran
hecho más fáciles si yo hubiera aprendido a decir no hace algunos años. Y bueno, si te gustó este video puedes darle un pulgar arriba y si no te gustó es válido decir que no. Gracias y feliz año.